Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El tema de hoy, Guillermo Castro, saludos padre, Dios lo bendiga siempre. Muchas gracias, Guillermo. Se ve y se escucha bien, gracias. En nuestros días hay muchos inmaduros gobernándonos. Bueno, inmaduros, psicópatas, sociópatas, narcisistas, autoritarios, groseros, indiferentes, castigadores, que creen que los remedios no sirven, que lo que hay que hacer es la destrucción como una corrección. Me van a decir, ¿y de quién está hablando? Pues de toda autoridad de ese tipo. Una de ellas, pues fue el hijo de Salomón. El hijo de Salomón, ya no recuerdo bien cómo se llamaba, si Roboam o Jeroboam. Cuando murió su padre, Salomón, de ser una persona muy inteligente, sabia, prudente, buena, se casó para hacer alianzas con muchos pueblos paganos y les permitió a todas sus esposas, que eran cientos, naturalmente pues era un decir, porque pues quién puede tener tanta atención. Si algunos no pueden atender a una, pues menos van a atender a 100 mujeres en el harén. Salomón excedió todas las prudencias y el pueblo estaba cansado de los impuestos. Y Salomón tenía un grupo de ancianos a los que acudió ese hijo de Salomón y les preguntó: mi padre, dice la gente que mi padre les cargó demasiadas cosas, que si puedo bajarles los impuestos. Y los ancianos le dijeron: sí, es lo mejor. Pero no quedó conforme. Se fue con sus amigotes, sus amiguitos, los jovencitos, y les preguntó: oigan, me dice la gente que está cansada de la forma de gobernar de mi padre. Y pregunté a los ancianos y me dijeron que le baje, que cobre menos, que quite impuestos y que ayude al pueblo a salir de la pobreza y la opresión. Y entonces los jovencitos le dijeron: no, hombre, no les hagas caso a esos vejetes, haznos caso a nosotros y dile a la gente, diles que les vas a cobrar más, que si tu papá los golpeaba con una soga, ahora tú los vas a golpear con un látigo, y que si tú les cargabas una fanega de maíz, anega decimos, pues que tú les vas a cargar 10. Pues fue tonto y eso dijo al pueblo. Recuerden ustedes que siempre eran 12 tribus y que nada más 2 eran de la casa de Judá. Era la de David y, y otra, ahorita no recuerdo si es la de Benjamín. Y las otras 10 era lo que era Israel. Y las otras 10, cuando reinó David, hasta los 7 años que reinaba en Judá, fueron a decirles: mira, estamos de acuerdo contigo, queremos formar el pueblo de Dios y que tú nos gobiernes y nos defiendas como lo has hecho perfectamente. Entonces, el reino de Judá e Israel tenía 12 tribus, 2 en Judea y 10 en Samaria. Los samaritanos eran más bendecidos por Dios en el sentido de mejores tierras, cosechas y número de gentes. Y
se separaron. Dijeron, pues nosotros le teníamos fe a tu padre David y a tu abuelo David y a tu padre Salomón. A ti no. Y hazle como quieras. Entonces, un mal consejo lleva a la división. Armenta, el gobernador de Puebla, es mal consejero y mal gobernante. Primero, porque es mentiroso, sucio, ratero, y quiere taparse con un manto de justicia social. Bueno, esto de la justicia social ha nacido pues desde el marxismo. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Social es que de todo lo que saca un país, un grupo, una nación, se reparte equitativamente entre todos. Y a cada quien lo que necesite y cada quien lo que pueda aportar, que son los kibbutz que tienen los judíos en Palestina. Pero en la vida práctica eso solo se puede hacer con personas de la misma fe y que de la fe surja una misma moralidad, unas directrices, unos mandamientos que sean iguales para todos y que se apliquen del mismo modo para todos. Por eso Salomón era tan importante, porque tenía la sabiduría de juzgar en lo personal y en lo social. Y ese caso de las dos señoras, las dos prostitutas, que tuvieron un hijo en la misma habitación cada una, y que un día amanecieron y una de ellas tenía un hijo muerto. Se había acostado sobre el niño la mamá y lo ahogó y se murió. Y entre las dos estaban peleando al hijo vivo. Y ya fueron con Salomón y Salomón ya saben lo que dijo. Bueno, está bien, las dos tienen razón. Como es un solo niño, partan al niño a la mitad y a una le dan de la cintura para abajo y a la otra de la cintura para arriba. Y una de las mamás, pues dijo, por supuesto, bueno, una de las que se decían mamá, sí, sí, pártanlo, pártanlo. Y la verdadera mamá les dijo a Salomón, no, no, no lo partan, dénselo a la señora. Y ya Salomón supo quién era la mamá, la que iba a renunciar a su hijo con tal de que viviera, y la que quería que lo mataran, quería dañar a la otra, a la verdadera mamá. Bueno, eso fue lo que pasó. Cuando la persona es prudente, entonces hace lo que debe ser. Recuerden también ustedes cuando Don Quijote en sus fantasías le daba una isla de Barataria a Sancho Panza. Y a un Sancho Panza los nobles lo pusieron como una burla a que los nobles españoles, ya estamos hablando del siglo XVI, allá de Salomón hablamos del siglo noveno o décimo antes de Cristo. Y un señor que le debía a otro, y estaba el juicio y uno decía que ya le habían pagado y el otro que no. Y cuando iba a jurar, el deudor le decía a su compañero que si no le detenía el bastón y juraba, yo ya le di el dinero a mi acreedor. Y era cierto, y luego él ya le pedía el bastón al acreedor, el que debía le pedía a su acreedor, al que le había prestado,
Y el que le había prestado le decía a Sancho, no, 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 no me ha dado nada. ¿Juran por Dios que es así? Así es. Y entonces el Sancho Panza, en su tontera, le dijo al que traía el bastón, a ver, préstame. Lo rompió y ahí estaba el dinero que le debía en monedas de plata de aquel tiempo, de oro, que le debía al otro. Entonces sí era cierto. Cada vez de que le entregaba el bastón al que le había prestado, pues le había pagado. Pero cada vez que se lo pedía, ya no le había pagado. Pero para un mañoso se necesita una persona más inteligente. Bueno, eso es lo que va a pasar con Armenta. Armenta es un mañoso. Desde 1990, hace 35 años, se hicieron los trámites para que unas compañías, creo que constructoras, compraran terrenos allá en Puebla. Pero es que esa es otra de las cosas. No podemos nosotros defender a ningún gobierno y por eso les digo que mandemos muy lejos al PRI y al PAN, porque tienen una colota que les pisen y también a veces les inventan cosas. Yo no sé si será cierto. El Felipito Calderón en un yate. Bueno, ya luego veremos a ver si es una falsa noticia o es verdadera. El que nada más tiene un pisito, pues también tiene un barquito. Pero en fin. En ese tiempo gobernaba en Puebla el PRI. Y Armenta era el encargado del gobierno, de los gobiernos priistas, de hacer esas cosas en Puebla, porque él es poblano, bueno, de ese estado. Y además, en 2016, que es cuando él alega que las compañías esas robaron a los campesinos, a los indígenas, y que lo que quiere es hacer una justicia, pero esa justicia pues rancheril, una justicia a palos, a machetazos, ignorando las leyes, así como los grandes consorcios roban a través de las leyes a los pobres, así los gobiernos tienen que rectificar las cosas, pero aquí es desde la época de la colonia, desde que llegaron los españoles aquí, los españoles se repartieron a diestra y a siniestra. Si se quisiera hacer esa justicia que Armenta dice, pues entonces se necesitaría desposeer a todos los españoles, los hijos de españoles, los extranjeros, de todo tipo de negocios y de industrias, porque la mayoría lo han hecho sobre terrenos robados. Entonces, tratar de solucionar un robo con otro robo, pues es imposible. Por eso sí se necesitarían aquí en México, y en eso tienen razón los que ya destruyeron al Poder Judicial, porque el Poder Judicial fue inoperante, fue inútil para evitar todas estas cosas. Y me consta, y también desde que llegaron los narcos, esto se agravó, porque entonces eso de robar a los pobres, pues es muy fácil. Bueno, pongo el caso del ejido de donde estaba mi mamá, el diario de Rayón. Tenían un cerro, una parte de un cerro, que era del ejido como de unos 100 ejidatarios. A cada ejidatario, pues, don Lázaro Cárdenas le dio una parcela, allá eran de 4 hectáreas de riego, muy buenas, por supuesto.
la mayoría. Y también les dieron unos lotes cerca de las parcelas a cada uno de los ejidatarios, unos lotes grandes. Y en el cerro había una porción de ese cerro que era de todos los ejidatarios. Naturalmente que aquí también viene la corrupción de los comisariados ejidales, de las autoridades y de todos. No, allí también no podemos decir que nada más unos o que nada más otros. ¿Y qué sucedió? Que cuando los narcos se pusieron muy poderosos ahí en Zamora, bueno, yo creo que todavía están, secuestraron al comisariado ejidal de ese ejido donde estaba mi mamá y obligaron al comisariado ejidal a cederles en nombre del ejido una buena porción de esas tierras que estaban ahí pegadas a la carretera de Zamora hacia Ixtlán, de los Herbores, y allí hicieron una venta de lotes. Y cuando cayó ese narcotraficante, quisieron recuperar ese fraccionamiento. Pues no se puede. Los jueces y todo lo que ustedes gusten, corrompidos. Por eso también no nos asustemos. Los jueces también están corruptos. La corrupción no es solamente del poder ejecutivo, como, bueno, en la platiquita con el señor Novoa, me puso allí una nota una persona, que porque al final como que había una cierta tensión en lo que me preguntaba y lo que yo contestaba. Lo del conteo, yo les he dicho que ese conteo para mí no es una prueba de que ganó Xochitl. Y es lo que le estaba diciendo a esa señora Novoa, que aquí en esta región, y creo que en todas, el crimen organizado organizó las votaciones, forzó a la gente o impidió que votara, y por eso en toda la costa del Pacífico, Sinaloa, Sonora, Sinaloa, Tepic, Colima, Michoacán, Guerrero, me brinqué quizá algunos estados de por este litoral. Todos ganaron con Morena. Quizá en otras partes, pero era lo mismo. Estaban los acarreados, estaban los de los beneficios, los de las dádivas, estaban los comprados y estaban los narcotraficantes. Por lo tanto, tenía que ganar Claudia, porque la gente honrada, valiente, es muy poca. La gente prefiere vivir y vivir en paz, y si para vivir en paz hay que votar por los candidatos de Morena, pues van a votar. ¿De qué nos admiramos? Y si los jueces ya están amañados, los de ahora, y no han hecho justicia para los pobres, pues ¿cuándo lo iban a hacer? Recuerden ustedes que los grandes despachos de abogados pues defienden a los ricos, no a los pobres. Yo no tengo nada en contra de los ricos. Quizá lo único que diría, como San Juan Crisóstomo, uno de los santos padres, y que lo dijo también el señor cardenal de Guadalajara, el antiguo, Juan Sandoval Iñiguez, que los ricos son ricos porque han robado al inicio. Y si uno revisa, salvo contadas excepciones,
como el fundador de Bimbo y otros. Al inicio se roban algo, pero esos rateros son inteligentes, multiplican lo que se robaron y producen ya después, quizá la segunda generación ya está limpiecita, porque ya no es la que robó, está el ratero. Aquí mismo hay muchos que al inicio robaron, pero luego ya sus hijos, que no son responsables del robo de su padre, han medrado con lo que su padre ganó. Se muere el padre y entonces los hijos ya lavaron ese dinero, y no porque lo hayan querido, sino porque así es la generación, y entonces ya se convierten en familias respetables, familias de la sociedad, porque así como en la revolución los salvajitos se casaron con las aristócratas porfirianas, así como los españoles se casaron con las cacicas, con las hijas del Tlatoani y acá de el Tariacuri y todos esos. Tariacuri era antes del mandatario, el Cazonci, el mandatario de aquí de los Tarascos o Urembes. Así se hicieron, y también en Europa muchos ricos, sobre todo los indianos que iban de acá, aprovechaban su fortuna para casarse con una condesa, con una princesa, con una duquesa, y ya los títulos legítimos pasaban a los hijos del gañán, a los hijos del indiano. Se le llamaba indiano porque venía acá a las Indias y regresaba cubierto de oro. Bueno, entonces no seamos ingenuos. Este poder judicial no sirve para nada, porque no quiso sacrificarse, por lo menos los del Supremo Tribunal de Justicia, mejor fueron cobardes y luego dejaron entrar a la espuria, a la burra y a la otra. Así es. Y no hubo poder humano ni divino que les impidiera hacer sus trácalas, sus trampas. Por eso, una de las formas de corregir todo esto, pues es ese odio que nos tiene Trump, y quizá nos tiene un odio porque nos considera una raza decadente, una raza inferior, una raza que no tiene palabra, una raza acomodaticia y cobarde. ¿Pero qué tiene? Así vivimos a gusto. Porque nuestra mentalidad no es para la verdad, la justicia y la bondad. Es para acomodarnos. Y si el poderoso nos dice que digamos que sí, es sí. Y si nos dice que no, es no. Y si el contradecir al poderoso, bueno, siempre contradecir al poderoso trae una persecución. Entendámoslo. El que se mete al Redentor sale crucificado. Bueno, pero no nos desanimemos. Entre más se vaya degradando el poder judicial, más se va a volver inservible para la justicia. Y a ver si así despierta, iba a decir la burrada, pero no, perdón, para ver si así despierta el pueblo mexicano, que ahorita está oprimido y que estará oprimido más. Y ahora no solo los pobres, los ricos también. Y como los ricos también lloran, los nuevos ricos, como ese gobernador de Puebla, quieren hacer una justicia ojo por ojo y diente por diente. Armenta nada más que pues se rajó, es lo que les digo. Dijo una cosa y se desdice. La señora presidenta hace unos 10 días dijo
que iban a luchar contra los corridos esos tumbados y ahora dice que no los van a perseguir. Yo creo que alguna persona de gran calidad y poder le dijo, no te metas con mi cucu, déjalos en paz. Pero ya algunos gobiernos como el de Michoacán se adelantaron a darle gusto a la Shaumba y ya acaban de aprobar que no se toquen los corridos tumbados. Bueno, amigas y amigos, voy a comentar sus aportaciones. Guillermo Castro, saludos padre, Dios lo bendiga siempre, gracias. Se ve y se escucha bien, gracias. José Ábalos, buenas noches padre José Luis y grupo. En general, un saludo para todos, bendiciones. Malena Orduña, buenas noches padre y grupo. Malena, buenas noches. Maritere, hola padre, buenas noches, Dios lo bendiga y saludos a toda la comunidad. Que Dios nos llene de bendiciones, ¿sí? Malena Orduña, María Teresa, Maritere, padre, escuché que ese video de Felipe Calderón ya tiene tiempo. Sí, puede tener tiempo. ¿Por qué no? Yo tampoco, por eso dije, nada más, dije que andaba en ese navío, pero que yo no sabía más. Lo voy a pues sí, pues, pero de todas maneras andaba en ese velero. Ya hay un dicho, miren, y tomémoslo en cuenta, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Esa es la prudencia. Pero yo no voy a defender a Felipe Calderón, ni a los priistas, ni a los panistas. A nadie. Si tienen cola que les pisen, que se las pisen. Que paguen con el descrédito porque no supieron ser lo que decían que eran. Yo no digo que no sea así. Quienes les quieran creer, pues créanles. Estamos en un país libre hasta ahorita. Yolanda Pairo. Buenas noches, padre José Luis Segura. Disculpe, ¿a qué se refería usted anoche al decir que se necesitaba un buen interlocutor para las entrevistas? Miren, yo creo que deben de, como dice San Ignacio de Loyola, darnos a todos como la buena voluntad de que estamos diciendo cosas buenas y no cosas malas. Aquí está un error terrible. Discúlpame, Yolanda Pairo. Lo que dije o intenté decir, lo que el padre José Luis quiso decir era que cuando hay una entrevista buena, se debe al entrevistador que sabe hacer las buenas preguntas. Eso fue lo que dije. Si dije otra cosa, pues me desdigo. Que esa entrevista la veían bien y a mí también me pareció, porque la persona que preguntaba hacía las preguntas adecuadas. Hermana Yolanda Pair. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un gusto saludarlo a usted y a toda la comunidad segura. Bonita semana para todos. Igualmente. Maritere, en el sexenio de Calderón, él visitaba a su tía Saluca en Celaya. Ella vivía casi enfrente de mi casa y rodeaban las cuadras de policías. Ahí era donde yo lo veía, había mucha seguridad afuera de las casas. Por supuesto, una autoridad tiene que tener una protección porque representa a todos los ciudadanos. En eso yo no veo ninguna cosa mala. Quizá lo veamos mal porque pues nosotros los comunes y corrientes nos tenemos que rascar con nuestras uñas, que son muy pocas y con poco filo. Elvia Barroso, gracias por todos los videos, saludos y bendiciones para toda la comunidad del Padre Segura. Cuídese mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Elba. Ofita Medrano, buenas noches, padre y comunidad. Igualmente, Ofita. Alejandro Villarreal, buenas noches, padre y comunidad. Buenas noches.
Yolanda Pairo el jueves, le voy a mandar una pequeña aportación y trataré de ayudarle en cuanto me sea posible. Un abrazo y mil bendiciones, lo admiro mucho. Bueno, muchas gracias que me admiren, pero yo estoy contento porque les dije que fue una capillita muy pobretona. El viernes pasado ya les llevé un Vía Crucis enmarcado, porque no lo tenía. El aparato de sonido estaba muy precario, ya se les renovó. Un ventilador que estaba descompuesto, pues ya está funcionando. Y así cositas. Ah, bueno, también a mí de vez en cuando vienen algunos amigos que se acuerdan de mí. Y vino un amigo y me regaló un mueble. Y entonces, como yo ya tenía otro, pues me llevé un mueble a esa capilla. Es que yo creo que tenemos nosotros que fijarnos también en las comunidades y en las personas. Bueno, y así les puedo decir, yo no me hago propaganda. Yo soy simplemente una persona que ha entendido que uno puede hacer el bien con la ayuda, con lo que uno gana y con lo que le ayudan los demás. Muchas gracias, Yolanda Pay. Teresa Villifán, padre, buenas noches. Qué chistoso usted con lo del cucu. Se lo sabe todas. Pues vivo en este mundo, Tere, no vivo en el cielo ni en un sótano. Yo oigo todo y desgraciadamente casi todo se me queda grabado. Lo que no sirve con eso es que no te metas con mi cucu. Cucu yo creo que debe ser alguna cosa así como una casita, ¿verdad? Reconquinim. Buenas noches, muy amable por su fina información. Muchas gracias, Recon. Maricruz, paz y bien. Buenas noches, padre. Sarmenta fue del gabinete de Mario Marín. Sí, el gober precioso, el corrupto, el pederasta, etcétera, etcétera, etcétera. Hermelinda, Alejandro Villarreal, excelente explicación, padre. Bueno. Hermelinda López, saludos, padre y comunidad, desde San Miguel de Allende, Guanajuato, y yo les agradezco todo lo que dan, porque últimamente pues me mandaron 100 pesos y 250, que por cierto me han servido muchísimo. Velasco Pedro, creo que la mayoría entendimos lo que quiso decir sobre lo del entrevistador. Sí, pero tenemos la costumbre de creer que aclaraciones son agresiones. No, tenemos que irnos quitando de la mente que una aclaración es una aclaración, es decir, disipar alguna, no es una agresión a nadie. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga, ya estamos en la Semana Santa, los que van a tener sus vacaciones, pues aprovechenla, pero ya empecemos a convivir. Bueno, ustedes que tienen sus familias, y ya acá con mis feligreses. Buenas noches y que Dios los bendiga.